Si usted le tiene que administrar suero intravenoso, la famosa vía, y tiene dudas sobre ciertos cambios, es mejor que usted esté informado al respecto para evitar complicaciones a futuro. Así que hoy tenemos a la doctora Tatiana Durán, que nos va a explicar todo este proceso que nos da curiosidad y algunas veces hasta un poquito de temor, doctora. Claro, por supuesto. ¿En qué casos se tiene que administrar el suero, doctora? Bueno, nosotros utilizamos los sueros básicamente para mantener o equilibrar el volumen que tenemos dentro del cuerpo, porque nosotros estamos formados, recordemos que estamos formados por 60% de agua, en hombres, en las mujeres alrededor del 50%, pero es importante mantener el equilibrio y saber en qué condiciones hay que colocarlo. Doctora, vamos a esa parte, porque verdad, estamos internados y nos dicen hay que ponerle suero y uno se asusta un poquito. ¿Cómo es este proceso? Y para estar informados también. Claro. Bueno, acá tenemos a nuestra paciente. Lo más importante es... Lo más importante es saber que tenemos diferentes tipos de soluciones. Tenemos los cristaloides y los coloides. Las más utilizadas son los cristaloides. Tenemos diferentes tipos de suero. Entonces tenemos soluciones fisiológicas, soluciones mixtas, soluciones en donde básicamente lo que ocupamos es meter volumen a la célula con algunos electrolitos. Ahora, doctora, la famosa búsqueda de la avena, ¿cómo se hace eso? Sí. Porque yo creo que nos da un poquito de miedo en general. Lo más importante es informarle al paciente qué le vamos a hacer, porque muchas veces uno está ahí con ese temor y no se le informa al paciente bien qué es lo que se le va a hacer. Entonces, en ese caso, eso es lo principal. Le preguntamos al paciente qué brazo es su dominancia, porque por lo general es el que menos mueve. El que no es dominante. Entonces, o sea, si soy zurda o soy derecha. Exactamente. En este caso, Vale es zurda. Entonces, ella dice que este es el brazo que menos mueve. Entonces, en este caso, vamos a preguntarle al paciente si no ha tenido ningún tipo de cirugía. Sobre todo, tomamos en cuenta a las pacientes que han sido mastectomizadas, porque por lo general se les remueven ganglios linfáticos. Y ese brazo es mejor no tocarlo porque ellos ya tienen ahí un linfedema de fondo, que es que el brazo está un poco más inflamado que el otro, y ese brazo es mejor no tocarlo. Doctora, ahora, digamos, yo ahí ni le veo la vena. ¿Cómo hago para encontrar la vena? Sí, a veces lo más importante en este caso es siempre ir de distal a proximal, y vamos a tomar en cuenta el tipo de medicamento, cuánto tiempo va a durar, porque no es lo mismo que te dejemos en la vía por 3 días que por un momento. Entonces, de los usos más frecuentes es para aliviar el dolor, también para cuando hay deshidrataciones severas, y también, por ejemplo, cuando hay trauma y la persona está perdiendo sangre y en ese momento no tenemos coloides, entonces le ponemos suero fisiológico. Doctora, empecemos con el proceso. Claro. Acá lo primero que es, le informamos al paciente, visualizamos más o menos qué vena vamos a tomar. Normalmente se toman venas que estén paralelas, que no se vean que tengan inflamación o demás. Colocamos el torniquete, porque esto nos facilita colapsar el vaso de la vena, y entonces aquí se puede visualizar mejor. Colocamos nuestro catéter. Esto tiene un bisel, entonces ese bisel es el que va a ir a pinchar dentro del vaso. Siempre hay que recordar que lo más importante es limpiar la zona, por supuesto, porque en esta zona, en nuestra piel, viven microorganismos que pueden irse adentro y provocarnos infecciones. Entonces siempre es importante la limpieza. Se canaliza la vía, en este caso no se lo vamos a hacer a ella para no hacerla sufrir, pobrecita. Entonces se retira la aguja y esto es lo que queda. Es lo que queda por dentro. Es un plástico que, si ustedes ven, no va a perforar más ni va a lastimar si no se mueve. Doctora, ¿qué pasa cuando hay mucho sangrado y el paciente se asusta? Sí, es importante informarle a los médicos tratantes o a enfermería que ustedes están teniendo sangrado, o que a veces lo que pasa es que se extravasa, se sale de su lugar, el medicamento sigue fluyendo, pero se va para dentro de la piel, entonces provoca un edema. Se fija la vía, ¿verdad? Y ahí colocamos entonces, acá ya lo tenemos,
escogemos el suero, ya eso por indicación de lo que se le vaya a hacer a la paciente. Doctora, Se ¿por coloca. por qué a esa altura? ¿Qué es característico? Sí, es importante mantener siempre el suero que venza la gravedad de nuestro brazo. Vamos a quitarle el O sea, torniquete. siempre tiene que estar más alto. Sí, tiene que estar más alto porque si está más bajo, lo que pasa es que la sangre va a vencer la gravedad y se va a devolver sangre En por lugar de ingresar suero. por la manguerita. Entonces vamos a ver cómo Ok. se mancha y se tiñe esto de sangre, ¿verdad? Que no debería de ser. Y doctora, cuando lastimosamente no tenemos un aparatito como este y tiene que estar el paciente, ¿verdad? Sí, Literalmente o con lo el que suero en la podemos mano. hacer en ese caso Ajá. también, porque es sumamente cansado, se guinda aquí en el cuello, se coloca así en el cuello para que el paciente esté con Más el brazo cómodo. más quieto. Lo que tenemos que buscar es que esté arriba de nuestro brazo. Sí, correcto. Ese es el tema. Ahora, doctora, a veces uno nota y uno está en el hospital y uno dice, pero es que como que no está Bueno, está está- bajando ¿verdad? La gotita que antes estaba cayendo Ajá. ya no cae. Ok, esto nosotros lo manipulamos mediante esta llavecita que está acá. Entonces, cuando se le coloca el suero al paciente, entonces ya nuestros compañeros de enfermería, ellos van a manipular la llavecita y porque se mandan indicaciones precisas de cuánto pasar de suero en qué tiempo. Entonces Como ya una se llave de hacen, paso, entonces, doctora. es una llave de paso. Lo más importante es que el paciente sepa que no hay que manipularla. No hay que manipularla si no sabe, porque si él hace para arriba, entonces se pasa todo el líquido a chorro y lo que pasa es que el paciente se puede hipotensar. Entonces se siente que se está desmayando y ya ve O lucecitas. sea, sería como una sobredosis de suero, doctora. Exacto, entonces a veces por las necesidades del paciente hay que hacerlo de esa manera. Más sin embargo, es importante siempre que le avise a enfermería. Por ejemplo, se ocupa ir al baño. Muchos hacen y tienen el error de que sí, tienen un aparatito como esto y lo que hacen es que nada más cierran la llave y se zafan. Las mismas personas a veces se zafan eso. Nosotros lo que pedimos es que hay que proteger siempre esto, porque esto va a ir conectado acá. O sea, no deberíamos manipularlo como pacientes, doctora. Lo ideal es que no, porque esto va a ir aquí conectado. ¿Qué pasa si yo me lo zafo? Cae al suelo, Se contamina. se contamina, viene, nadie se dio cuenta y entonces nuevamente se le coloca. Entonces, doctora, si yo necesito ir al baño, ¿cuál sería la recomendación? La recomendación es, bueno, si tenemos libre movimiento, se va tranquilamente. Pero me lo llevo el suerito de la Sí. mano, o sea... Siempre se lleva de la mano, o bien lo que puedes hacer es avisar, cerrar, para que nosotros podamos cubrir con una agujita esa vía, entonces no se va a contaminar. O sea, Eso lo es más importante es no importante. zafarlo y dejarlo caer porque se Correcto. puede contaminar. Porque- no manipularlo nosotros como pacientes. Lo más importante también saber es que si ustedes ven, a veces por el mismo movimiento del antebrazo donde esté colocada la vía, se extravasa y se empieza a salir. ¿Qué es extravasa, doctor? ¿Qué se Eso sale? significa que la vía se sale dentro de la vena, entonces queda por fuera del tejido y lo que pasa es que se empieza a acumular agua, pero aquí debajo de la piel. Entonces empieza a inflamar y uno ve que se pone inflamadito. O a veces se revienta la vena. Entonces hay gente que se lo jala y se le hace un hematoma grandísimo porque se empieza a salir sangre del vaso. Y nos asustamos, doctora. Por ¿Qué supuesto. hacemos en esos casos, por ejemplo, si empezamos a ver mucha sangre? En ese momento, compresión y avisar al Al personal, de personal enfermería. médico. Ujú. Doctora, para retomar, si yo empiezo a notar que empieza a salir más de la cuenta el suero o lo contrario, que no sale, ¿qué hago? Siempre es avisar, porque el paciente muchas veces no sabe si le tiene que estar pasando despacio o rápido el suero. Eso según la indicación médica que nosotros le brindemos al personal de enfermería. Entonces lo más importante es avisar. Mira, no me está saliendo y todavía tengo suero y la llave está abierta. Entonces recordemos la llave, uno se fija en la llave. Entonces si vemos que la llave está como en el medio así, debería de estar saliendo. Ahí es cuando está abierta. En ese momento debería de estar saliendo. ¿Cuándo está cerrada la llave, doctora? Cuando está cerrada, la hacemos Hacia abajo. para acá arriba, Ok, donde hay bueno, más para arriba, presión. A la hora de cuando uno la manipula, Cuando si está vos la flojita, es que manipulas, está 100% abierta. exactamente.
y entonces ahí vemos cuando va goteando también. Doctora, hablábamos de reacciones. Si mi brazo empieza a inflamarse o la zona donde está la vía empieza a inflamarse, ¿qué hago? En ese momento, lo más importante es ver la colocación de la vía, que esté bien puesta. Si no está bien puesta, se vuelve a canalizar en otro lugar, porque ya esa vía ya no se va a poder volver a utilizar. Y lo más importante es avisarle al personal médico para que se le pueda componer la vía. Doctora, ¿de qué depende dónde se coloca la vía? Porque yo recuerdo, por ejemplo, cuando estoy internada, que incluso me la colocaron acá, en otro momento estaba en este sector. Sí. Y empieza uno, ¿verdad? Que le empiezan a decir, ¿de dónde le ponemos la vía a esta pobre mujer? Ya no tiene venas, ¿verdad? ¿De qué depende eso? Eso depende del tratamiento que se vaya a poner. No es lo mismo poner un suero fisiológico que tiene la misma tonicidad del plasma que colocar, por ejemplo, una solución hipertónica. Recordemos que hay ocasiones en que los pacientes se deshidratan. Cuando el paciente se deshidrata, pierde electrolitos. Entonces, cuando hay que reponérselos, por ejemplo, cuando tenemos un paciente que tiene muy poco sodio y hay que colocarle sodio a ese paciente, entonces a veces, según la concentración que se utilice, a veces hay que pasarle soluciones muy cargadas de sodio. Entonces son soluciones hipertónicas que pueden irritar vías pequeñas. Entonces, si yo tengo una vía por acá, pero si es muy delgada, entonces se puede dañar el endotelio interno. Y al dañar ese endotelio, entonces se hace una flebitis y entonces se va a empezar a inflamar, no me va a pasar el líquido y demás. Muy bien. Doctora, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Ya no nos quedan dudas referente a la administración de la vía. Muy amable, gracias a nuestra modelo que se salvó de la pinchada. Vamos a una pequeña pausa comercial.